Buenas noches, queridos hermanos. Un cordial y fraternal saludo para todos ustedes en esta hora de la noche. Me alegra mucho saludarles. Hoy, primer miércoles del año 2024, estamos transmitiendo a través de este medio de comunicación nuevamente la enseñanza gloriosa de la Santa Palabra de Dios. Así que bienvenidos, queridos hermanos. Nos alegra mucho saludarlos. Una cordial y fraternal bienvenida para todos. Estamos alegres y gozosos de que el Señor nos permita iniciar este año, hoy miércoles, meditando en la santa y en la gloriosa palabra de Dios. Así que les ruego que dispongan su corazón y podamos nosotros ser edificados hoy con el estudio de la santa y gloriosa palabra de Dios en esta noche. Vuelvo y les reitero mi saludo de bienvenida a todos los que ya están conectados. Recordarles que es por la gracia de Dios que estamos aquí y recordarles que nos reporten su conexión para alegrarnos y saber quién está con nosotros esta noche, que nos envíen su saludo. Es gratificante para nosotros poder saber quién escucha la palabra de Dios, quién se conecta con nosotros para orar por ustedes y alegrarnos en el amor de Cristo, a seguir transmitiendo el mensaje glorioso de la palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Entonces reporten su sintonía y háganos saber cómo está el sonido, cómo se escucha, y mientras ustedes se siguen conectando, los que ya estén conectados, les invito a que hagamos una oración, a que elevemos nuestro corazón al Señor en esta noche para encomendar el estudio de su santa palabra en las manos del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él guiando nuestras vidas, para que sea Él edificando nuestros corazones y disponiendo nuestro corazón para recibir el mensaje de la gloriosa palabra de Dios. Así que, hermanos, oremos al Señor. Disponga su corazón, si usted ya está conectado, incline su rostro y démosle gracias a Dios y encomendemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre, te bendecimos en esta hora de la noche, dándote gracias por la oportunidad que nos das un día más, hoy miércoles, primer miércoles del año 2024, estar aquí conectados, estar aquí dispuestos para escuchar el mensaje de tu santa palabra y poder edificarnos espiritualmente y poder entender y comprender el mensaje que tú has escrito en tu precioso libro, el cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendecimos tu santo nombre, colocamos este estudio en tus manos, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que se está conectando, que ya está conectado, para que seas tú hablando a sus corazones, amado Dios, para que seas tú ministrando a sus vidas, dándole la gracia de entender el propósito de tu voluntad que está escrito, y seas tú guiando mis palabras en esta hora de la noche para enseñar recta y justamente tu palabra a todos los hermanos que hoy tú permites en tu gracia se conecten, y que quizás un día otros lo escucharán porque está un mensaje subido en las redes. Padre, háblales al corazón y permite, Padre amado, que sean edificados y guíanos por la luz de tu verdad para poder encontrar satisfacción y consuelo a nuestra alma en las palabras que tú nos has dejado en nuestro entendimiento al escudriñar tu santa palabra. Bendito seas tú. Dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias por el día que pasó y colocamos este estudio y esta noche en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver quién está conectado, quién nos ha mostrado hoy que esté conectado con nosotros. A ver quién estará conectado. Estaremos aquí, Carlos Herrera. Aquí está el hermano Carlos Herrera. Bienvenido, hermano. Hermana Laura Caicedo, desde Fusagasugá, damos la cordial bienvenida.
Hermana Yani Orjuela, bienvenida. Hermano Jaime Díaz, bienvenido también, nos alegra mucho saludarlo. Hermano Israel Chaparro también se conecta hoy. Dios hable a su corazón. Hermano Alexander Ruiz desde Acacias, a su esposa, a su hijo, un cordial saludo y bienvenidos al estudio. Hermana Rosalía Carreño también con su esposo, con sus hijos, están conectados, Dios los bendiga. Hermana Luz Estela Martín también conectada, escuchando la palabra de Dios el día de hoy, bienvenida. Hermana Pilar Quiñones y todos los demás hermanos, el hermano Sebastián tal vez esté conectado, el hermano Alfredo, todos los demás hermanos que no mencione, bienvenidos y reciban un cordial saludo y Dios hable a sus corazones en esta noche. Bien, queridos hermanos, entonces les invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo número 16. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Salmos. Salmo número 16. Continuamos entonces el día de hoy con el Salmo número 16. El miércoles pasado, que fue el último miércoles del año 2023, empezamos a estudiar el Salmo 16 y por tal motivo hoy les invito a leer este Salmo conmigo. Todos los que estén en su casa abran su Biblia en el Salmo 16 y leamos el Salmo para refrescar nuestra memoria de lo que dice este precioso pasaje de las Sagradas Escrituras. Dice así el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Este hermoso salmo es muy alentador, muy consolador, porque nos habla de que el Señor es nuestra herencia, es nuestra porción, que Él es un Dios bueno y que está con nosotros siempre. Así que, hermanos, habiendo leído este salmo, yo les dije en el estudio pasado que lo podemos dividir en tres partes. Es decir, el salmo lo podemos dividir en tres encabezados. El primer encabezado yo les dije hace 8 días que habla de la fe del creyente en los versículos 1 al 4. En el segundo encabezado yo les dije que podemos ver la fortaleza del creyente en los versículos 5 al 6. Y el tercer encabezado se trata de la esperanza del creyente, versículos 7 al 11. Así que en esos tres encabezados yo les dije que podíamos dividir el salmo para meditar en él. El miércoles pasado vimos el primer punto, es decir, la fe del creyente. Vimos los primeros 4 versículos del salmo. El día de hoy consideraremos el punto número 2. Recordemos que este salmo es citado en el Nuevo Testamento para referirse a una de las partes de la resurrección de Cristo. En consecuencia, más que una oración personal de confianza, es una manifestación
de la esperanza mesiánica del pueblo de Dios en su gloriosa salvación, como la herencia eterna concedida por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, comencemos hoy a meditar en nuestro segundo punto, es decir, en la fortaleza y la confianza del creyente. Lean conmigo entonces los versículos 5 y 6 en los cuales vamos a meditar el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. La enseñanza para el día de hoy lleva por título: Jesucristo es mi herencia, segunda parte. Entonces, según el versículo 5, vamos a estudiar estos dos versículos, versículo a versículo. Según el versículo 5, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El salmista David, después de afirmar en los versículos anteriores que Jehová fuera de Jehová no hay ningún bien, y de tomar la decisión de desechar los dioses falsos y no inclinarse ante ellos, y ni siquiera pronunciar sus nombres, ahora el salmista continúa mostrándonos su fortaleza y su confianza espiritual. Y para hacerlo declara dos cosas muy importantes en este versículo 5. En primer lugar, él dice en el verso 5 que Jehová es la porción y la copa de su herencia, aludiendo a la repartición de la tierra prometida en la época de Josué, cuando se asignaba cada tribu una porción de tierra, de la tierra prometida que ganaron o que conquistaron. La herencia y la copa son usadas en dos sentidos. Esas dos palabras, herencia y copa, son usadas en la Biblia en dos sentidos: como símbolos de juicio y como símbolos de bendición. En este contexto, la copa y la herencia simbolizan la bendición, haciendo referencia a la satisfacción de recibir una dádiva en la cual se recibe y el que la recibe queda complacido y satisfecho con la bendición recibida. Es por eso que en el Salmo 23, versículos 4 al 6, leemos las siguientes palabras. Salmo 23, 4 al 6, haciendo referencia a la copa de bendición. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si ustedes observan lo que leímos del Salmo 23, allí se menciona la porción de la copa y la porción de alimento o de comida que recibía el salmista al heredar la porción eterna de Dios. Dice que él adereza mesa delante de él en presencia de sus angustiadores, y que unge la cabeza con aceite y que su copa está rebosando. En consecuencia, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida, y en la casa de Dios morará por largos días. Entonces podemos ver que la copa y la herencia simbolizan la bendición, haciendo referencia a la satisfacción de recibir una dádiva en la cual el que la recibe queda complacido y satisfecho con esa bendición recibida. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 17, también encontramos la siguiente declaración, esta vez por boca del apóstol Pablo. 1 Corintios 10, 16 al 17, dice: la copa de bendición que recibimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Noten aquí que nuevamente se menciona la copa como símbolo de bendición y símbolo de comunión entre hermanos, símbolo de unión con el Padre y con Cristo y símbolo de unión entre Cristo y la iglesia. Observen, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, o sea que la copa simboliza, en este caso, la comunión en la sangre de Cristo. Y luego dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa y el pan entonces simbolizan la comunión con Cristo y su iglesia. Por eso dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Habiendo entendido esto, ¿de qué simboliza la copa en la porción del Salmo que hemos leído? Entonces podemos tener una mejor idea a qué se refiere el salmista cuando dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Así que el salmista está reconociendo aquí que él ha recibido de Dios una herencia satisfactoria y una copa de satisfacción por parte del Señor, en lo cual él agradece y está satisfecho de haber recibido esa herencia del Señor. Pero así como la copa también como simboliza la bendición, también la copa en otros contextos simboliza o se refiere al juicio y a la maldición que reciben los pueblos y que reciben las gentes por despreciar al Señor. Por ejemplo, en el Salmo 11, verso 6, leemos acerca de la copa, pero ya no en sentido de bendición, sino en sentido de maldición. Dice el Salmo 11, 6, sobre los malos haré llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Vemos aquí que la porción del cáliz, que es la misma palabra para referirse a la copa, va a ser el fuego y el azufre, símbolo de juicio y de maldición sobre los pecadores por parte de Dios. Y en el Salmo 75, verso 8, dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí otra vez menciona el cáliz o la copa como símbolo de juicio sobre los impíos. El juicio que beberán de parte de Dios o de la copa del juicio de Dios todos los impíos, todos aquellos que despreciaron a Dios y no se conformaron a su voluntad, sino que lo tuvieron en poco. Entonces, el salmista, al volver a nuestro texto, declara que Dios es su porción, su herencia, su sumo gozo, la copa de bendición, es decir, la herencia que le ha sido otorgada por Dios, la mejor tierra que pudiera heredar. El salmista declara con convicción que Dios es su herencia suprema, su única, verdadera y suficiente felicidad en este mundo y después de la muerte. Entonces, eso declara la primera parte del verso 6 del Salmo 16. Y en segundo lugar, el salmista declara en la parte B del verso 5 que Dios sustenta su suerte. Noten lo que dice. Leamos el verso 6 nuevamente. El verso 5, nuevamente. Verso 5, parte A y parte B. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Entonces, en segundo lugar, el salmista declara en la parte B del verso 5 que Dios sustenta su suerte. En otras palabras, esta es otra manera de decir que Dios decide o determina el destino de su alma. Recordemos que en realidad no hay suerte. Gústenos o no nos guste, la suerte o el destino están determinados por Dios en su soberana voluntad. La suerte o el azar que llaman
no es algo que esté fuera del control soberano de Dios, como muchos creen. Dios está en control absoluto de todas las cosas. Nada escapa a su control. No hay suerte, no hay azar. Todo está determinado por el Señor. Por eso el salmista dice, tú sustentas mi suerte. En otras palabras, Dios decide o determina el destino de su alma. El salmista está diciendo, tú determinas el destino de mi alma, es lo que está diciendo el salmista. Miramos el Proverbios, capítulo 16, verso 33, lo que dice. Proverbios 16, 33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Vemos aquí claramente que no hay suerte. Es decir, que no hay una cosa que esté independiente de Dios que se puede escapar a su control. Porque aquí el texto dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea que la suerte que muchos llaman, el azar que muchos llaman, realmente está en control y en las manos del Señor. Note nuevamente lo que dice. La suerte se echa en el regazo, haciendo referencia como a los dados, mas de Jehová es la decisión de ella. Es Dios el que determina qué va a suceder después de que se eche tal vez un dado o alguna suerte. Es Dios el que determina a quién le corresponde, qué le toca. El salmista aquí está diciendo claramente, tú sustentas mi suerte, tú eres el que decides, tú eres el que sostiene mi vida y determina el fin de mi alma. En Romanos 8, 29 al 30 dice, Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos aquí, amados hermanos, que hay predestinación en el área de la salvación. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, traduzcas esta palabra conoció como amó, también los predestinó, ahí está, fijó su destino de antemano, sustentó la suerte de ellos, los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó a nosotros los creyentes para que creyéramos en Él y fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice el verso 30, otra vez aparece la palabrita predestinó, determinó de antemano el fin, la salvación de ellos, a estos también llamó. A esos que predestinó, Dios predestinó llamarlos. A los que llamó, a estos también justificó por la fe en la obra redentora de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó por haber creído en Jesucristo. Así que, hermanos, la salvación nuestra está determinada por el Señor. Por eso el salmista dice, tú sustentas mi suerte, tú determinas mi salvación, mi heredad. El salmista está confiado en Dios su Señor. Sabe que nadie lo podrá arrebatar de su mano, porque Él es el que sustenta su suerte, su destino, su salvación. Como lo vemos aquí en Romanos 8, 29 al 30, que acabamos de leer. Y ahora pasamos a Efesios 1, 11, que dice, Efesios 1:11 dice, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Note nuevamente que aquí aparece la palabra predestinación. Dice, en Él mismo tuvimos herencia. Aquí está hablando de la herencia, que habla aquí el salmista en el Salmo 16, que es la porción de su herencia, y nosotros aquí leemos
En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cómo tuvimos esa herencia? Porque hemos sido predestinados, porque Dios predestinó de antemano que la obtuviéramos, que fuésemos salvos creyendo en Cristo, conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme, según el designio de su voluntad. Así que Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Alegrémonos, gocémonos de que si nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nadie nos arrebatará de su mano, porque Él es el que sustenta nuestra suerte, el que sustenta o determina nuestro destino y hace las cosas según el designio de su voluntad, porque hemos sido predestinados conforme a ese propósito de Dios para que se cumpla. Nada podrá frustrar los planes del Señor. Bien, hermanos, pasemos ahora al versículo 6. En segundo lugar, el salmista declara en el verso 6 que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos y que es hermosa la heredad que le ha tocado. Noten lo que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista, utilizando el recuerdo de cómo la tierra prometida fue repartida en los tiempos de Josué con cuerdas para delimitar la porción que le correspondía a cada tribu, esa porción de tierra fue delimitada con cuerdas. En esa analogía, el salmista declara con satisfacción que Dios, con sus cuerdas divinas, delimitó la hermosa y deleitosa porción de su herencia celestial. La herencia celestial es deleitosa y hermosa, queridos hermanos. No hay nada más hermoso y satisfactorio que la herencia celestial. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros que hemos creído por la gracia de Dios en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. David no necesita ídolos a su lado para sentirse completo, feliz y satisfecho. Dios era su heredad, Dios era suficiente para él. La Biblia nos enseña en Colosenses 2:10, queridos hermanos, que en Cristo estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Así dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que no necesitamos de nada ni de nadie, queridos hermanos, para poder cumplir el propósito para el cual fuimos diseñados por Dios, porque Dios es nuestra porción en Cristo Jesús. Solo aquel que entiende que Dios es suficiente, sabe que Dios mismo lo hará perseverar, estará seguro que no se perderá, que no perderá su herencia. No importa cuántas dificultades puedan venir a su vida, Él sabe a quién ha creído y que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Por el contrario, la gente que no considera que Dios es suficiente, simplemente buscará aguas en cisternas rotas, como dice allá en Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que todo aquel que desecha a Dios y busca satisfacción en otras cosas, ellos nunca serán saciados por dejar a Dios, que es la fuente de agua viva. Ellos irán de mal en peor, serán defraudados de aquellos ídolos en los cuales confiaron. Perecerán para siempre, pero los que esperan a Dios, los que saben que Él es su sumo bien,
Los que entienden que Él es suficiente para todas las cosas, se gozarán en Dios eternamente y vivirán tranquilos sin temor del mal, queridos hermanos. Así que esa es la fe que debe fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu cada día como hermanos en Cristo. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Dios apartó con sus cuerdas de amor una heredad en el reino celestial. Esas cuerdas son la significación de que en el cielo tenemos una herencia reservada para nosotros porque Cristo la ganó por nosotros. Y es una hermosa heredad la que nos ha tocado. Una heredad imperecedera. Una heredad donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay maldad, donde todo será perfecto, donde no habrá injusticia, donde no habrá dolor, donde no habrán enfermedades. Es una herencia incorruptible, inmarcesible, nunca se marchitará, nunca dejará de ser, porque Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente de la felicidad, Dios es la fuente de la sabiduría, Dios es la fuente del amor y de todo bien, queridos hermanos. Así que gocémonos con el salmista en esta preciosa porción de las Sagradas Escrituras y digamos con él: las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Esa heredad es Cristo, nuestra vida eterna, nuestro consuelo y nuestro amor perfecto. Bendito sea Él por siempre. Miremos algunos textos que nos hablan de la satisfacción de la heredad eterna y del convencimiento que deben tener los hijos de Dios en esta heredad. Consideremos el Salmo 73, versículos 25 al 28. Salmo 73, 25 al 28 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Vea, hermanos, consideremos un poquito esta porción del Salmo 73. En el verso 25, el salmista hace una pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? El salmista se pregunta y se contesta a sí mismo que lo único que él tiene en los cielos es a Dios. Y dice que fuera de Dios nada desea en la tierra. Lamentablemente nosotros no podemos decir eso. Nosotros fuera de Dios deseamos muchas cosas materiales, efímeras y pasajeras. Y esto debe avergonzarnos, porque realmente nuestro único deseo y nuestro único anhelo debería ser Dios. Eso no quiere decir que no deseemos algunas cosas terrenales y pasajeras, obviamente que sí, pero por estar buscando esas cosas temporales y pasajeras, nos olvidamos de desear el bien supremo. Nos olvidamos de buscar ese bien supremo, de admirar ese bien supremo y de querer ese bien supremo. Por eso el salmista dice, y con ejemplo nos exhorta a nosotros: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No podemos decir eso. Nosotros deseamos otras cosas, a veces mucho más que Dios, y debemos pedirle perdón a Dios por ese pecado. Luego sigue diciendo en el verso 16: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amados hermanos, el salmista reconoce que él está envejeciendo, que está muriendo, que su corazón desfallece, que su carne cada día envejece, pero aunque nuestro cuerpo envejezca, nuestro cuerpo se canse y vaya cada día muriendo, nosotros debemos decir con el salmista: la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque este cuerpo corruptible se desvanezca, se muera, nosotros tenemos una porción
en el cielo, y esa porción es Dios. Él ha prometido darnos un cuerpo incorruptible e inmortal. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bendito sea Él. Qué consuelo saber que aunque esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa, no hecha de manos de hombres, sino eterna en los cielos, hecha por la mano poderosa y maravillosa de Dios. Verso 27 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. ¿Qué le pasará a aquellos que se alejan de Dios? Aquellos que procuran seguir su propia vida y desechan los mandamientos del Señor y su palabra. Aquí nos dice que perecerán. Los que se alejan de ti perecerán. Y es que apartados de Dios nada somos. Apartados de Dios estamos muertos. Apartados de Dios lo único que hacemos es pecar y equivocarnos. Por eso yo te invito, amado hermano, a que tomes al Señor de su mano y no lo sueltes, y que le pida y le dé la gracia de seguir cada día durante este año 2024 tomado de su mano. Que pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque la roca y la porción nuestra en este mundo es Dios, es una porción que es para siempre. No pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales y pidámosle perdón a Dios si amamos cosas materiales más que a nuestro Dios, porque todos tenemos de qué avergonzarnos. Dice que Él destruirá a todos los que se apartan de Él, pero aquel que se acerca al Señor no será defraudado. Aquel que se acerca al Señor recibirá una porción eterna. Y en el verso 28 Él dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Dice el salmista, él ha tomado una determinación, una resolución. En cuanto a mí y en cuanto a usted, ¿qué, querido hermano y hermana que me escucha? ¿Cuál es la resolución que ha tomado el salmista? En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermano, no hay mayor bien que acercarnos a Dios. No hay mayor beneficio para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras almas, que acercarnos a Dios. Porque en Dios está el bien, en Dios está la guía, en Dios está la bendición. Por eso el salmista dice que ha puesto a Jehová el Señor su esperanza en su vida para contar todas sus obras. Así que acerquémonos a Dios, porque el acercarnos a Dios es nuestro bien, porque Él es la fuente de toda bendición, de todo bien y provecho para nuestra alma. Ahora pasemos al Salmo 119, verso 57. Dice así, Salmo 119, 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Vuelve el salmista aquí a recordarnos lo que él determina para su vida. Él dice que su porción, su herencia en su vida es Jehová, el Señor. Y como Jehová es la porción, es su herencia, Él ha dicho, ha decidido que guardará su palabra. Así que, hermanos, usted y yo no podemos decir que tenemos a Dios por heredad, que tenemos a Dios por herencia, que tenemos a Dios por esa porción celestial, si no guardamos su palabra. Sería incoherente decir que confiamos en Dios, que tenemos a Dios por herencia y desechamos su palabra. Así que el reto está para nosotros en este año 2024 es leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, para que la luz de Jesús brille en nuestra vida, para que realmente podamos decir como el salmista, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Si nuestra porción es Jehová, guardaremos su palabra, viviremos de acuerdo a su palabra y trataremos de actuar como Él ha determinado en su palabra que actuemos. Ahora pasamos al Salmo 142, verso 5.
Dice el Salmo 142, verso 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Amados hermanos, no hay esperanza para nosotros en esta tierra, en este mundo, que solo Jehová el Señor. Él dice y descubrió y entendió que su esperanza y su porción en esta tierra de vivientes era Jehová. Así también para nosotros. Solo en esta tierra Jehová debe ser nuestra principal heredad, nuestra principal porción. Anhelarlo a Él, vivir para Él y gozarnos en Él cada día. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Nuestra esperanza y nuestra porción debe ser Dios en este mundo. Gocémonos y alegrémonos en Él, queridos hermanos, y no seamos incoherentes diciendo que Dios es nuestra esperanza y nuestra porción y tener en poco su palabra. Y en Jeremías, capítulo 10, versículos 10 al 16, dice así. Jeremías 10, 10 al 16. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Aquí en esta porción leemos, amados hermanos, que Jehová es el verdadero Dios, el Rey vivo y eterno, el cual a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y Él dice que hace subir la lluvia, que hace llover, que hace producir relámpagos en el cielo, que hizo la tierra con su poder y puso en orden el mundo y extendió los cielos con su sabiduría. Que a su voz se produce la muchedumbre de aguas en el cielo. Y todo hombre dice, a pesar de ver que hay un Dios verdadero que hace todas esas cosas, el hombre se embrutece y le falta ciencia o conocimiento, y se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque confían en dioses que no hicieron nada, en cosas que realmente son falsas. Pero no así, dice, es la porción de Jacob, es decir, la porción de los hijos de Dios. Porque nosotros hemos confiado en el Hacedor, en el que hizo los cielos y la tierra. Él es la vara de nuestra heredad. Él es nuestra porción, amados hermanos. Confiemos en Jehová nuestro Hacedor, en el que hizo los cielos y la tierra y todo el género humano, desde los más grandes hasta los más chicos. Todos fueron creados y han sido creados y serán creados por Dios hasta que Él regrese a esta tierra. Él es nuestra porción. Alegrémonos y gocémonos. Él es Jehová de los ejércitos. Él es la vara de nuestra heredad. Él es en el que debemos tú y yo confiar día a día en este mundo. Así que, hermanos, si nuestra porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré,
y en Él confiamos y no en ningún ídolo que se levanta en este mundo. Y con esto, amados hermanos, hemos expuesto estos 2 versículos del Salmo 16, así que consideremos unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Tengo 3 aplicaciones prácticas y una conclusión de aplicación. Dice la primera aplicación: confiamos en Dios y en Jesucristo como nuestro todo y confiemos en Él de corazón, como nuestra fuente de verdadero gozo y de verdadera alegría. Solo cuando nos enfocamos en Dios y confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros, encontraremos verdadero gozo y alegría, porque Él es el que nos da paz, esperanza y amor verdaderos. Así que confiemos en Dios y en su Hijo Jesucristo como nuestro todo, como nuestra fuente de verdadero gozo y alegría. Número 2, confiemos en Dios y en su Hijo Jesucristo como la verdadera fuente de satisfacción espiritual. Él es el que satisface nuestras necesidades espirituales y emocionales. No hay otro. Él es el que nos llena y nos da el propósito verdadero de nuestra existencia en este mundo. Así que, amados hermanos, confiemos en Dios y en su Hijo Jesucristo como la verdadera fuente de satisfacción espiritual. Él es el que satisface todas nuestras necesidades. Nada más puede satisfacer nuestras necesidades. El dinero satisface necesidades temporales, pero recuerden que el dinero aún lo da Dios, no lo da el ser humano. Así que si usted satisface alguna necesidad con el dinero que gana, es porque Dios se lo concedió. Él es el único que satisface nuestras necesidades. Confiemos en Él, porque Él es el que nos da verdadero propósito y verdadero sentido a nuestra existencia. Y en tercer lugar, confiemos en Dios y en Jesucristo como nuestra única fuente de seguridad, tanto en la vida como en la muerte. Dios es el que nos protege y nos cuida. Él es el que nos da fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida y el que guiará nuestros pasos más allá de la muerte, queridos hermanos. Así que confiemos en Jesucristo y nuestro Padre Celestial como nuestra fuente de verdadero gozo y alegría, como la verdadera fuente de la satisfacción espiritual y como nuestra única fuente de seguridad tanto en la vida como en la muerte. Imaginemos que estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. Estamos preocupados por el trabajo, por la salud, o las relaciones interpersonales, familiares, o tristes por la pérdida de un ser querido. En esos momentos de tristeza, de dolor o de enfermedad, podemos recordar el Salmo 16, versículos 5 y 6. Podemos confiar en que Dios es nuestra porción. Podemos confiar en que Dios es nuestra copa y el que sustenta nuestra suerte. Podemos buscar consuelo y fortaleza en Él. Podemos recordar que Él está con nosotros y que nos ayudará a superar cualquier desafío. Y podemos decir con el salmista: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Tú decides mi destino. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. ¿Cómo no hemos de agradecer a nuestro Dios? ¿Cómo no hemos de darle gracias y bendecir su santo nombre, si Él es tan bueno y en su santa palabra nos recuerda estas verdades, para que tú y yo afirmemos nuestra fe y confiemos plenamente en aquel que nos creó? Que Dios traiga paz y consuelo a su alma hoy y por siempre, querido hermano que me escucha. No dejes de leer la Escritura. No dejes de escuchar las amonestaciones y las enseñanzas de la santa palabra de Dios.
porque ellas darán fuerza y vigor a nuestra alma. Ellas fortalecerán nuestra fe y nos permitirán seguir el camino que tenemos trazado en este mundo para llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano, rinde su vida cada día más y más al Señor. Arrepiéntase de sus pecados, de sus idolatrías, y recuerde que su porción, su heredad, es Dios y nuestro Señor Jesucristo, y que no hay otra heredad y que no hay otra porción más satisfactoria y deleitosa que la heredad que hemos recibido del Señor. Que Dios haya hablado a sus corazones y bendiga sus vidas con esta porción de las Sagradas Escrituras. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, te alabo y te bendigo en esta hora de la noche. Te pedimos perdón por nuestros pecados y tal vez por nuestras idolatrías. Te pedimos perdón porque realmente no te deseamos como el salmista nos lo enseñaba el día de hoy. Tal vez porque no hemos entendido que tú eres la porción de nuestra herencia. Tal vez porque no hemos entendido ni nos hemos deleitado en las cuerdas que nos cayeron en lugares deleitosos, y que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Esa heredad incontaminada, esa heredad inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. Ayúdanos a poder ver más allá de este mundo terrenal y pasajero. Ayúdanos a poner la mirada en ti, en los cielos, donde mora la justicia, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día para ti, a renunciar a los apetitos carnales que batallan contra nuestra alma y a procurar cada día hacer tu voluntad, mi Señor, renunciando a lo que es oscuro, a lo que es falso, también a las vanidades que nos atraen y nos seducen, Señor. Ayúdanos, Señor, en los proyectos que vamos a iniciar en este año, Padre Santo. Ayúdanos a perseverar en ellos y a tenerte a ti siempre en primer lugar, sin dejar de confiar en ti cada día, aunque venga lo que venga y pase lo que pase, mi Señor. Gracias por tu consuelo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, que podemos experimentar cada día en nuestro diario vivir. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, y dejo a cada familia y a cada hermano en el trono de tu gracia, pidiendo tu santa bendición para este año 2024. Seas tú guiándolos y dirigiéndolos en sus pasos, para que te amen y te sirvan cada día con ferviente amor y disposición de corazón. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante, si Él nos da la vida, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.